se This irán conference will incorporando. now be recorded. Ok, está grabando, ok. En el transcurso del conversatorio se irán incorporando otros miembros y los que están invitados, que supongo que Arnoldo pasó una lista de 10 y ya voy a informar de qué se trata. Pero esta tarde de hoy el conversatorio está previsto que lo tengamos con Liliana Ponce, la profesora Liliana Ponce. Ella es antropóloga, magíster en educación venezolana, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central, maestría en antropología social en la Universidad de Kent, en Inglaterra, maestría en educación en Nova Southeastern University en Florida, Estados Unidos. Trabajó durante 25 años en PDVSA y actualmente es miembro de la Universidad Ana G. Méndez, campus de South Florida, en programa bilingüe en Ciencias Sociales y Etnología. Y es miembro activo de Benamérica, sobre todo de este Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y también del movimiento ¿qué? Por de ciudadanos venezolanos por el mundo, ¿no? Es un activista en todo lo que se llama la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, ¿no? El tema va a ser reseñado sobre la educación para la política. En el día de hoy quiero informar y además agradecer la presencia también del profesor Arnoldo Loaiza, quien a su vez pidió autorización para que 10 de sus estudiantes de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Lagos en Chile se pudieran incorporar. Él pasó la lista, ya vi que estaba alguien incorporado por allí de los 10. Supongo que habrán tenido alguna dificultad también, que no se han reportado, ya veremos. Bueno, bienvenido Arnoldo, y creo que esta modalidad es bien importante para todos nosotros, para que pueda ser aprovechado el esfuerzo de los ponentes que hemos tenido y de los miembros participantes de este conversatorio. Agradezco la presencia entonces de Liliana y de todos los participantes para esta tarde, y debido a las restricciones que tenemos por el tiempo de la profesora Liliana Ponce, vamos a tratar de ser lo más efectivo que podamos con el tiempo. Liliana, tú tienes una exposición de 30 a 40 minutos. Después vendrá un periodo de preguntas y respuestas en bloque de 3, como siempre lo hemos hecho, o sea, 3 participantes, cuya motivación para la pregunta y la pregunta misma no puede durar más de 3 minutos. Para los nuevos participantes, tengan la información, y dejo con ustedes a Liliana Ponce. Gracias, Liliana. Teresita Ávila no ha podido entrar tampoco. Liliana, Álvaro. tienes el micrófono apagado. Micrófono, Liliana. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. No, Sí. ahora sí. Ok, ahora sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, Neuro, y a todos los compañeros de Benamérica, todo el grupo que está aquí presente hoy. Y por supuesto al doctor Arnoldo Loaiza, me complace muchísimo saber que está aquí con sus estudiantes y que podamos compartir un rato esta tarde de esta experiencia que humildemente quisiera transmitirles y enriquecernos también con todo el aporte que ustedes nos están trayendo en la tarde de hoy. Liliana, Bueno, y aprovechamos para invitarlos a que formen parte del comité también, los que sean venezolanos o se te fue la americanos. voz, Neuro. Correcto. ¿Ah? ¿Me Maravilloso. oye? Para el comité de Sí, para que Sí, ¿me formen parte escuchan? del comité de Bueno, educación, entonces empezaremos. cultura, ciencia y tecnología. Adelante, Liliana, disculpa.
Sí, bueno, yo en principio quisiera un poquito de explicarles cómo es que estamos en este momento y, digamos, en- incursionando en este tema tan delicado y tan importante para Venezuela y para toda Latinoamérica y para el mundo, que es la educación en la política, para la política, ¿no? Nos parece que es un tema bien fundamental dentro de lo que es todo lo que es la educación, pero bueno, entramos en esto a partir de nuestra, eh, digamos, oportunidad de haber estudiado en la Universidad Central y de haber pasado también por el Departamento de Etnología del IBIC, en donde tuve la oportunidad de estudiar con la doctora Nelly Arbelo, que es una antropóloga especialista en antropología política, ¿no? Y también con el doctor Potoy Herrera, que fue en ese momento director del IBIC en esa oportunidad. Todo esto me fue llevando a la Universidad de Kent en Inglaterra, en donde pude, digamos, estudiar y tener la oportunidad, tiene que ver con la antropología aplicada, eh, que también, por supuesto, antropología e historia, ¿no? Luego de pasar por esa etapa de nuestros estudios en Inglaterra, pudimos ver, tuvimos la oportunidad de trabajar en PDVSA, imagínense ustedes, una antropóloga en PDVSA, tuve la oportunidad de trabajar y de poner en práctica, pues, digamos, esa antropología aplicada, con lo que tenía que ver con el acompañamiento social en las comunidades que estaban en el entorno de los campos petroleros y sobre todo en proyectos que eran de acompañamiento a las operaciones. Para mí fue realmente una universidad. PDVSA fue una universidad para nosotros, ¿no? En el sentido de que pudimos eh, trabajar con Venezuela, dentro de Venezuela, en los campos petroleros y fuera de los campos petroleros, pero eso nos permitió conocer pues a fondo lo que es la realidad venezolana bueno, fue en el periodo de la democracia, pero pudimos entender realmente lo que significaba la industria petrolera para Venezuela, ¿no? Y para relacionarlo con lo que es la política y la educación, bueno, fuimos estudiando y trabajando en la parte de la educación intercultural bilingüe con las comunidades minoritarias en los alrededores, digamos, en el Zulia, al sur del Orinoco, en el Delta. Tuvimos esa gran oportunidad de trabajar con comunidades minoritarias, pero que también tuvimos la oportunidad de trabajar con pescadores, con la gente que estaba en la costa oriental del lago, tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto eh, bueno, fundamental, si se quiere, pudimos decir que fue un apagafuego porque fue el proyecto del hornito en el Zulia. Tendría que dedicarme un poco más a explicar lo que fueron esos proyectos dentro de PDVSA, pero eso realmente no es el tema de este conversatorio. Pero quise entrar por allí para explicarles un poco lo importante que es el acercamiento como sociólogo y como antropólogo, a todo lo que tiene que ver con esa antropología aplicada, ¿verdad? Eh, También tuve la oportunidad, cuando estaba en el IBI, de explorar acerca de lo que es la memoria colectiva en el Departamento de Etnología y lo que significaban las transformaciones sociales y la violencia política en Venezuela. Lo que tenía que ver con los temas de genocidio, de etnocidio, eh, y lo que vivíamos realmente en Venezuela o hemos vivido durante muchísimos años en Venezuela, ¿no? Y por otro lado, también tuve la grata oportunidad de acercarnos a lo que era la ideología política y la religiosidad popular en Venezuela con el tema de el culto popular de María Leonza. O sea que en resumidas cuentas es la parte cultural
no podíamos desligarla de la parte que estábamos trabajando realmente en el día a día de la antropología aplicada, ¿no? Y en el trabajo de campo que hacíamos en Venezuela. Bueno, y entonces para entrar en el tema realmente como quisiéramos esta tarde, entramos definiendo lo que es el concepto de poder, ¿no? Porque si vamos a hablar de política y educación, tenemos que decir, tenemos que trabajar el término de poder, o sea, el concepto de poder, ¿no? En este sentido, usamos el concepto de Max Weber cuando habla del poder como la capacidad de imponerse frente a los otros. Y por otro lado, el concepto de dominación, que cuando alguien acepta ser mandado. Esos dos términos que nosotros, desde el punto de vista sociológico y antropológico, hemos venido manejando. O sea, quién ostenta el poder, quién se impone sobre los otros, ¿verdad? Y por qué los otros, y el concepto de dominación, cuando alguien acepta ser mandado. Si nosotros hacemos esa diferenciación, nos resulta muy útil para el análisis posterior que podemos hacer con relación a lo que es la política, ¿no? Y cómo llegarle a la política a través de la educación. Entonces, también tengo que decir que todo esto lo venimos relacionando con la violencia política y los crímenes de lesa humanidad y de exterminio que estamos viviendo en Venezuela. Y esto lo estamos haciendo con esta gran oportunidad que tenemos de trabajar con los equipos de Benamérica. Y para eso tengo que nombrar a nuestro amigo Walter Márquez, que se ha dedicado y que tiene tantísima experiencia en todo lo que son derechos humanos, ¿no? Entonces, como ustedes van viendo, yo estoy tratando de ponernos en el hoy, ¿no? En el hoy estamos trabajando en la realidad política venezolana hoy y a través de Benamérica nos hemos podido acercar y hacer, vamos a decir, esa antropología aplicada, que es el acercamiento a la problemática de los derechos humanos que tenemos hoy en día en Venezuela. Dicho todo esto, pues digamos que reconociendo, ¿verdad?, lo que es el sistema político venezolano, y lo que estamos viviendo, la crisis nacional, pues, que tenemos hoy en día, y cómo es que desde Benamérica y desde el grupo de derechos humanos, nos damos cuenta de que el cambio es inevitable. Tenemos que cambiar el régimen político que tenemos actualmente en Venezuela y esta crisis política que nos ha llevado a la peor crisis económica que ha vivido Venezuela en su historia. Y también nos damos cuenta que este es un sistema político que no es viable, es imposible llevar a cabo, o sea, que se maneje un país, un Estado con este sistema político. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un Estado que está en guerra contra sus ciudadanos. O sea, este es un Estado que está en contra, o sea, es un Estado que está en contra del país y de las instituciones y sobre todo de sus ciudadanos. Es un Estado que está en guerra, como le decía antes, contra sus ciudadanos. Bueno, dicho esto también, poniéndonos en la realidad de nuestro país hoy, pero también desde el punto de vista, vamos a decir, metodológico o para conocer esta realidad verdaderamente, nosotros tenemos que, disculpen, tenemos desde nuestro punto de vista y quizás desde nuestro punto de vista como antropólogos y como sociólogos y como ciudadanos, tenemos que darnos cuenta que para entrar en cualquier educación, en la educación para la política o en la educación en general, todos debemos acercarnos a la historia. O sea, tenemos que conocer la historia para poder entender el presente. Nosotros le damos muchísima importancia
a esa realidad histórica, ¿verdad? En este sentido, yo he estado leyendo y tratando de acercarme a través de diferentes autores venezolanos contemporáneos para que nos hablen y que nos hagan entender lo que es la historia reciente, ¿no? Porque si bien es cierto que, bueno, tenemos nuestros libros de historia, tenemos grandes historiadores en Venezuela, eh, la historia de la conquista, de la colonia, pero de la historia reciente, de la historia de lo que ha sido, digamos, desde lo que es Gómez, las dictaduras de Gómez, las dictaduras de Pérez Jiménez, y luego cómo llegamos nosotros a la democracia. Para esto, yo me he basado y me he documentado casi con varios autores, pero principalmente con uno que siempre me ha interesado mucho, que es Fernando Coronil. Fernando Coronil escribió un libro muy interesante que se llama Estado Mágico. Se lo recomiendo porque realmente vale la pena. Los que no lo conozcan, pues se los recomiendo. Escribió ese libro que se llama Estado Mágico, Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela. En ese libro, él analiza todo lo que es el rentismo venezolano del siglo XX y lo que fue la construcción del petroestado durante la dictadura de Gómez, Pérez Jiménez y los gobiernos democráticos, o sea, toda la democracia desde el 58 en adelante, ¿no? Después de Pérez Jiménez. Entonces, es tan interesante entender lo que ha sido nuestra historia reciente. ¿No lo tienes? ¡Hey, congrats! Ahí me lo están enseñando. Mira, Gracias, Jennifer. ¿verdad que es maravilloso? Mira, aquí lo tenemos, ¿ves? Se lo tengo en inglés. Pero también está en español, lo podemos conseguir. Sí, a la orden. Tú estás en Chile. Yo utilizo en mis clases. Ah, maravilloso. Entonces me siento muy cómoda porque podemos compartir, ¿verdad? Lo que es ese pensamiento de la historia venezolana contemporánea y podemos Sí, sí, excelente. también. Maravilloso. Bueno, entonces cuando hablamos, sí, sí. Bueno, es una persona que, bueno, que ya no está, ya falleció, pero que fue un gran venezolano y escribió este libro muy bien documentado, sobre todo en lo que tuvo que ver con ese sentimiento y lo que pasó con el auge petrolero, ¿verdad? ¿A dónde nos llevó ese auge petrolero? Expandido en todo lo que, cómo nos socavan los nexos sociales y va reemplazando la sociabilidad por la delincuencia. O sea, pasaron muchas cosas dentro de esos 40 años de democracia que nosotros pensamos que todo era idílico, que todo fue mejor. Y mucha gente, pues no digamos que todo, pero sí mucha gente que no tiene esta realidad histórica piensa que fueron unos 40 años de total, digamos, gobiernos perfectos, ¿no? Y no fue así. Sí fue muchísimo mejor y, por supuesto, incomparable con lo que tenemos hoy en día, pero porque hubo ¿qué les puedo decir a ustedes? El gran mariscal de Ayacucho, todo lo que fue la zona sur de Venezuela se desarrolló, todo lo que fue el Guri, todo lo que fue la industria petroquímica, petrolera. O sea, no podemos decir que no hubo un desarrollo durante esos 40 años y que hubo, por supuesto, una democracia liberal, o sea, libre, teníamos derecho a la expresión, a la libre expresión, teníamos una Radio Caracas, teníamos todos los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y muchísimas oportunidades, pero también no nos dábamos cuenta de que nos íbamos hacia el desastre, en el sentido de que no tuvimos, digamos, el cuidado o la atención hacia la educación y al estar alerta en lo que nos podía venir. Todos pensábamos que todo era perfecto, que todo se estaba dando y que continuaríamos, pues, digamos, con esa
ese estilo de democracia, aun cuando era imperfecta, no buscamos perfeccionar esa democracia, sino que nos fuimos dejando llevar, ¿verdad? Hasta, bueno, de hecho hay unas notas de el doctor Pérez Alfonso, cuando nos hablaba de aquella, digamos, aquel criterio que teníamos durante la época de la democracia, como había los petrodólares, podíamos comprar lo que quisiéramos, nos podíamos, no había, pues el impacto de los petrodólares en el cuerpo social fue muy fuerte, ¿no? Existía un sentimiento creciente de que el auge petrolero solamente había expandido en apariencia los poderes sociales y aumentar la capacidad de consumir, o sea, era el consumo por el consumo mismo, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando decíamos está barato, dame dos, y ahí era comprar y bueno, había unas diferencias sociales enormes también, ¿verdad? Pero había una clase media que estuvo inconsciente, vamos a decir, de lo que nosotros, y una clase alta, no solamente la clase media. No éramos conscientes de lo que estaba viniendo, de lo que realmente venía. Entonces, bueno, el doctor Pérez Alfonso decía que estábamos hundiéndonos en el excremento del diablo, ¿no? Cuando hablaba del petróleo que estábamos produciendo, pero que no sabíamos realmente la distribución de esa riqueza no era como la pudimos haber desarrollado, ¿no? Entonces, y como dice, y también yo quería mencionarles en este breve conversatorio que son dos personas que yo he venido utilizando o leyendo o tratando de profundizar más en su pensamiento, que dentro de nuestra, digamos, historia reciente, y esa persona es Gustavo Coronel. Tengo un coronel y tengo un coronel, ¿no? Entonces, ¿quién fue Gustavo Coronel, no? Entonces, él nos habla muy claramente de lo que fue ese modelo de manejo de nuestra industria petrolera, y con mucha razón, y él tiene por qué, él lo puede decir, porque Gustavo Coronel fue uno de los fundadores de PDVSA, y un hombre que tuvo un gran protagonismo en lo que fue nuestra industria petrolera, que llegó a ser la quinta industria petrolera del mundo, ¿no? Entonces, con todo el respeto que le tengo a Gustavo Coronel, puedo decir que él nos habla y comparto pues con él muchas cosas cuando él habla de que el modelo de manejo de nuestra industria petrolera fracasó no solo en manos de los bárbaros del siglo XXI, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día, sino que comenzó a deteriorarse durante la época luminosa de la democracia, cuando los directivos se comenzaron a nombrar en base a sus afinidades partidistas. Eso lo dice un Gustavo Coronel. Y ahí cuando hablamos de las bases partidistas, de sus afinidades partidistas, ya estamos entrando en el tema de la política, ¿verdad? Cómo se nos fue politizando la industria petrolera también. Que eso, pues muy poca gente se estaba dando cuenta de esa situación tan real. Entonces, bueno, de ahí fuimos llegando a lo que existe hoy como fuimos llegando a lo que existe como un país manejado por lo que tenemos hoy en día, narcotraficantes, asesinos, invadida por guerrilleros colombianos, por garimpeiros, por asesores cubanos y por, bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, no vamos a entrar en este momento en ese punto. Pero lo que sí, a donde queremos llegar, que es para hablar de la educación para la política, teniendo este escenario, ¿verdad? De lo que fue la industria petrolera, lo que fue, ¿verdad? Y lo que hoy es. Teniendo ese escenario, podemos hablar de lo que es la ética como un componente para el funcionamiento del Estado. ¿Okay? Mencionamos lo que son las afinidades partidistas. Quiero decir, y déjeme hacerle la salvedad, yo soy demócrata, creo en los partidos políticos totalmente. O sea, creo que son la base fundamental de la democracia y creo en los partidos políticos, así como creo en el individuo como
tal y como pertenecemos nosotros por ejemplo, en Benamérica o en el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo. Somos ciudadanos venezolanos, independientes, si no queremos estar en partido político, pero creo en los partidos políticos. Lo que sí no creo es que los partidos políticos penetren, digamos, en ámbitos que no son los de su verdadera, digamos, realidad. No son técnicos petroleros, no son técnicos petroquímicos, son ciudadanos venezolanos, tienen una corriente partidista, pero eso no quiere decir que por ser de un partido o de otro puedan tomar, ¿verdad?, las riendas del poder en el país. Y ahí es donde está el desfase, ahí es donde está digamos, el término y lo que nos llevó a este caos, una de las situaciones que nos han llevado a este caos, a mí, según mi manera de ver. Entonces, a veces uno dice, bueno, déjame hacer unas pildoritas para ver cómo podemos hablar de educación para la política, ¿verdad? Que es el tema de este conversatorio. Si yo quisiera hacer unas pildoritas, yo podría hacer un decálogo o 8 puntos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser eso de hablar de educación para la política? Entonces nosotros decimos que es imperativo que cada ciudadano venezolano internalice un código ético, que tengamos un código ético. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Hay que desarrollarlo, que es el concepto de ética. Para eso hay unos sociólogos clásicos como Max Weber, que podemos, de él y de muchos otros, podemos sacar esos componentes, vamos a llamarlos filosóficos y sociológicos de lo que es la ética, ¿verdad? Pero hay que trabajar eso. Es imperativo que los derechos estén acompañados de los deberes. Nosotros siempre tenemos el derecho, queremos derechos, pero no nos damos cuenta del deber que tenemos con el país. Después, el imperativo es trascender del populismo para generar un masivo programa de modificación actitudinal en el país. O sea, necesitamos cambiar esa situación del populismo para generar un masivo programa de modificación actitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la actitud, que cambiemos esa actitud que tenemos, ¿verdad? En muchos aspectos negativos. No estoy diciendo que vamos a dejar de ser venezolanos ni que nuestra idiosincrasia, al contrario, no somos japoneses, no somos finlandeses, somos venezolanos, somos lo que somos. Pero hay una actitud que tiene que ver con algunos rasgos que nosotros debemos de analizar y ver hasta dónde podemos llegar y cambiarlos. Les repito, que a mi modo de ver siempre estoy clarísima que no somos, a mí que no me comparen con un japonés ni con un finlandés, ni con un gringo, no. Nosotros somos venezolanos y venezolanas. Luego, por supuesto, que es indispensable que nosotros contemos con un orden jurídico, político. Eso es fundamental, que sea concreto, que tengamos una constitución que realmente se respete, que se asuma la constitución como la ley fundamental y que de ahí para adelante podamos seguir como país, ¿no? Ahí tenemos el modelo de este país, por cierto, o sea, que tiene una constitución desde 1787, 89, y realmente con 27 enmiendas, o sea, todo ese modelo que podemos nosotros, si no cambiar ni buscar como modelo perfecto, porque sabemos que tampoco este país es un país perfecto, ni remotamente, pero sí sabemos que tienen unas leyes y un orden jurídico que es, bueno, que ahí está, que podemos tocar, podemos manejar. Y luego, un punto que es demasiado importante es la educación tiene que contribuir a formar políticamente a la población. Este es el punto de este conversatorio. La educación, ¿cómo contribuye a formar políticamente a la población? Un poquito más adelante les voy a hablar sobre, creo, a mi modo de ver, es que es desarrollándonos lo que se llama el pensamiento crítico. Tener una actitud crítica constante.
Ese pensamiento crítico no es de la noche a la mañana que se va a crear tampoco, pero si queremos formarnos políticamente, tenemos que ser críticos, tenemos que tener una actitud y un pensamiento crítico buscando siempre llegar a una verdad. Hay que partir de la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales, por supuesto. Esto constituye un marco para la protección, perdón, de los derechos democráticos. O sea, que ese sea el marco, la Declaración de los Derechos Humanos. Eso es fundamental, o sea, nosotros tenemos que tener eso como base. Y el venezolano común, el venezolano de a pie, no estamos bien enterados de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos y lo que significa los crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, hasta dónde podemos llegar. Hoy en día sí lo estamos viendo porque lo estamos viviendo, porque es tanta digamos, la crisis de violencia que tenemos hoy en día en el país y se está reflejando fuera de Venezuela, que bueno, se está visibilizando el tema, ¿no? Pero así todo, no tenemos la clara conciencia de que es indispensable tener, así como quien dice en la mesita de noche, la Carta de los Derechos Humanos. Si queremos hacer una educación para la política, tenemos que hacer que el ciudadano de a pie, todos nosotros, todos entendamos y tengamos esa Carta de los Derechos Humanos en nuestras manos. Y luego hay algo que es sumamente importante y que por eso, y hay una última parte de este conversatorio que les quiero decir, que tiene que ver con que las palabras, lo que significa el discurso político, es imperativo darnos cuenta que el lenguaje nunca es inocente. Eso me encanta cuando lo dice Fernando Coronil. El lenguaje nunca es inocente, ¿no? Es imperativo estar en estado de alerta ante en todas las manipulaciones, la banalización del discurso político efectista de los medios de comunicación y las leyes creadas más allá de la Constitución venezolana. A esto me voy a referir en un segundo, porque cuando hay leyes creadas más allá de la Constitución, quiere decir que los gobiernos de turno, pues por supuesto que crean y amoldan esas leyes a su mejor conveniencia, ¿no? Es imperativo estar en el estado de alerta ante la apropiación del lenguaje como hegemonía política e ideológica por parte del Estado. Es impresionante cómo estamos viendo y viviendo nosotros hoy en día. Y yo les traje el ejemplo de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal tiene ese nombre, Sote, y lo que se llama es la Ley de las Comunas. Cuando leemos el texto de la Ley de las Comunas, que el ciudadano común no lo lee, y nosotros tampoco, o sea, nosotros porque lo estamos revisando y estamos estudiando, pero en el día a día no se le explica a la gente realmente lo que significa el lenguaje y el bagaje ideológico que trae consigo una ley orgánica como es esta. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Yo no les voy a leer lo que es la ley, pero se lo recomiendo que entren en internet, lo pueden buscar. ¿Cuáles son los artículos de la ley que nos llevan, nos están llevando, ¿verdad? Sin darnos, vamos a decir, sin ser conscientes, porque no lo estamos, sí, no estamos siendo lo suficientemente conscientes de la problemática que significa esa ley de las comunas. Y cuando leemos el texto y vemos el lenguaje que se utiliza, vemos que nos están, por supuesto, todo por debajo de cuerda, como decimos. Es un lenguaje que nos lleva ideológicamente hacia el comunismo y hacia el socialismo. Hacia el socialismo, hacia el comunismo, pero que nos lleva hacia un gobierno, digamos, centralizado, un gobierno totalmente en manos del Ejecutivo,
cada día más, ¿verdad? Sin darnos cuenta nos están llevando hacia con unas estrategias para acabar con lo que son las alcaldías, las gobernaciones, la descentralización del Estado, hacer un cambio total del Estado, un cambio de ordenamiento del Estado. Entonces, cuando leemos la ley, que quien la produjo en el 2010, o sea, eso fue ayer, hace 13 años es ayer, ¿no? Si vemos la historia. ¿Cómo nos ha cambiado la historia desde que llegó, desde el 99, desde el principio de este siglo y todo el siglo XXI? ¿Cómo nos ha cambiado? Con un lenguaje y con unos términos y con digamos, unas leyes, repito, con unas leyes adecuadas al sistema de gobierno que tenemos actualmente, pero nos va a seguir llevando mucho más allá. O sea, vamos directo hacia un gobierno, bueno, lo que hemos estado viviendo hace 21 años, un gobierno cubano, un gobierno de un partido único, un gobierno con un ejecutivo y todavía cada día peor, cada día más, digamos, más represivo. Y por eso es que es tan importante que hoy por hoy nosotros, nuestra única herramienta, digamos, válida es la educación crítica, o sea, ese análisis crítico de todo lo que estamos viviendo actualmente. Que el ciudadano sepa y que no solamente el ciudadano, sino que también los que tenemos la oportunidad de acercarnos como para trabajar en proyectos que puedan fortalecer ese pensamiento crítico. A nosotros nos toca en las universidades, en los institutos pedagógicos, en las escuelas, a los maestros, nos toca llevar a los estudiantes y acompañarlos, ¿verdad? Y compartirlos. No llevarles a un estudiante, sino estar con el estudiante en el fortalecimiento del pensamiento crítico. Eso es lo que yo veo que nos puede salvar de esta catástrofe que estamos viviendo actualmente. Porque eso nos está llevando, ¿verdad? Bueno, afortunadamente vemos que hay algunos cambios en el sentido de que, bueno, ya pasó la pandemia, ya nos tranquilizaron por las protestas, ahora viene lo que estamos esperando, que no sabemos si se va a dar o no se va a dar, estas famosas primarias, para luego llegar a unas elecciones en el 24, ¿verdad? Pero en este tiempo, en este mientras tanto, tenemos que llevar esa educación para el colectivo, para todo, para que todos llevemos, digamos, este sentimiento compartido y que todos trabajemos en construir el nuevo país. Trabajemos para participar constructivamente en el país, ¿no? Bueno, hasta ahora eso es lo que yo he estado viendo como a través de no solamente el estudio académico, no se trata de más conocimiento, se trata de profundizar en el aspecto ideológico de este régimen para nosotros revisar a través de este pensamiento crítico, revisar y estar en un estado de alerta constante para que podamos llegar a un cambio y a una transición. Bueno, eso es lo que yo les quería decir. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que puedan agregarme y enriquecer esta conversación. Yo creo que, primero que nada, democracia total, siendo cada día más demócrata, pero teniendo en cuenta que es a través de la educación que nosotros podemos llegar al cambio. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Liliana. Vamos a explicarle el mecanismo, ¿no? Ustedes allí levantan la mano digital que tienen por allí marcada, y Gonzalo, que les voy a pedir que se va reincorporando a nuestro trabajo, nuestra labor, va a ir tomando nota de quienes le han pedido el derecho de palabra. Y cada bloque de 3
derecho de palabra, 3 solicitudes, se le va a exponer a Liliana, y Liliana dará un tiempo breve respuesta a eso, sobre todo, porque como dijimos al comienzo, a las 5:30 más tardar, perdón, a las 4, sí, ya va, que estoy confundido también A con el las cinco y horario media. de Bogotá a las 5:30, Ujú. debemos máximo dejarla en libertad para que asista a su otra reunión. Bueno, adelante con las preguntas, y alza la mano, por favor. Gracias. Neuro, nadie Gonzalo. tiene la mano levantada, yo voy a hacer una pregunta. Bueno, Liliana, Liliana, gracias por A ver, este Gonzalo. resumen. Y mi pregunta va sobre la experiencia que acaba de suceder. Después viene Marisol Angarita, que acaba de levantar la mano. Y la experiencia que acaba de suceder en las elecciones de España y la experiencia que estamos viviendo con el gobierno en Cuba. Y conecto estas dos cosas por lo siguiente. ¿Por qué la elección en España? Porque durante los primeros momentos de la avalancha de comentarios, hubo un comentarista que dijo que el mensaje nunca puede ser negativo, siempre tiene que ser en positivo. Y aquí viene lo difícil. ¿Cómo hablar en positivo sobre un régimen que lo único que tiene es negativos? Eh, por lo tanto, lo que hay es que dar mensajes positivos de soluciones. Y aquí viene entonces la parte del problema en Cuba. El régimen cubano, que tú lo dijiste bien, es la cabeza del régimen en Venezuela ahorita, tiene una crisis gravísima en este instante de hambruna en su pueblo porque el modelo no le funciona. No tienen ninguna productividad. Han reconocido que están produciendo cero alimentos, que la alimentación del cubano tiene que ser con pura importación y no tienen dinero para importar porque no producen dinero, no producen bienes que les permitan ingresar dinero, solamente turismo, y en turismo han fracasado. Entonces, ¿cómo hablar esto en positivo? Es mi pregunta, o sea, ¿cómo presentar el desastre en que nos hemos metido, porque hemos dejado que esta corporación de delincuentes en 20 años destruyan al país? eh, ¿Cómo decir en positivo el desastre en que nos han metido? No decirlo en negativo, no decirlo como crítica. Es un aprendizaje que yo tuve con este comentarista español. Por eso puse junto todo esto. Segundo en el orden de palabras, Marisol. Y no vi si Ok. alguien más levantó la mano. ¿Me escuchan? Yo la levanté, Ok. no se ve. Neuro de tercero. Ok. ¿Me escuchan a mí ahorita como yo no me veo? Sí, Ok. Sí, sí, sí. Liliana, hablaste mucho del pensamiento crítico. Sería importante de poder como desarrollar una forma de enseñar el cómo llegar a ser un pensamiento crítico válido y qué tipo de prácticas tú propondrías para eso. ¿Ok? Hasta ahí mi pregunta. Neuro, tercera pregunta. La tercera pregunta. Liliana, ¿Quién? A Gonzalo. según, Ajá, Neuro. sí, según mi experiencia, por lo que he podido observar, ningún país del mundo está satisfecho con su sistema educativo. Nosotros mismos en Venezuela, yo recuerdo que en la secundaria teníamos una materia que se denominaba educación moral y Cívica, cívica. moral y cívica. Moral y cívica, que justamente veía uno un poco este tipo de cosas, pero como una materia. Pienso ahora que dada la experiencia de los distintos países, la educación para la política, no solamente para el ejercicio político, sino para que lo formemos ciudadanos en lugar de mantener al pueblo. Es decir, me explico.
El concepto de ciudadano es completamente distinto al concepto de pueblo. Ciudadano está consciente de sus derechos y deberes, mientras que el pueblo no necesariamente lo está. Claro que sí. Entonces, siendo así, creo que hay la necesidad de revisar todo el aspecto curricular, desde el preescolar hasta el universitario y, si es posible, en el posgrado. Porque para mí, el problema de la educación, y en este caso de la política, que son dos términos amplísimos, no se resuelve con una materia en un determinado nivel de educación, sino que se resuelve a lo largo de la educación. No sé qué piensas tú de eso. Gracias, Neuro. Pues mira, bueno, voy a empezar con Gonzalo, que tiene que ver con Gabo. Gonzalo, casualmente yo estoy dando clases de sociología y ayer, o sea, yo le estoy dando Latinoamérica, ¿no? Como materia. Tengo todo lo que, o sea, es Latinoamérica. Y tengo estudiantes cubanos, por supuesto. Y les tocó analizar la situación de Cuba. Estuvimos revisando, si nos metemos en internet, vemos la página de Cuba, del gobierno cubano. Y casualmente, ¿no? Yo dije, vamos a investigar acerca de cuál es el plan país de Cuba. ¿Cuál es el plan país? Porque nosotros los venezolanos, hace 2 años, 3 años, 4 años, estuvimos trabajando en lo que se llama el plan país. Y bueno, ya tenemos, eso es una forma de planificación, ¿verdad? Bueno, pero volviendo a Cuba, ustedes ven el plan país que tiene el gobierno cubano, si entramos en internet, y es impresionante, es impresionantemente el lenguaje, la transmisión del mensaje de ese gobierno hacia el mundo, y tiene el aval del gobierno español, y tiene el aval y el logo de las Naciones Unidas. Ustedes entran al Plan País de Cuba, se los recomiendo que lo hagan. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje hacia afuera de un pueblo que se está muriendo de hambre? Todo lo que tú acabas de describir es la pura verdad. O sea, no tienen. Ayer no tenía, una de mis estudiantes me dijo, mire, mi mamá no pudo, no hay dinero en el banco, no había dinero. Ella no pudo, no había dinero. O sea, están en una pobreza extrema en todo sentido, tal y como tú lo acabas de mencionar, Gonzalo. Entonces, cuando hablamos de cómo hablar en positivo, como ese mensaje que te dijeron, tú allí dices, allí es donde está la simple, no hay otras palabras como decirlo. Yo al menos no tengo otras, que es la mentira bien, digamos, dicha, bien expresada, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Ese es un gobierno que tiene el apoyo internacional, a pesar de que nos duela decirlo, pero véanlo, porque lo vi yo anoche. El logo del gobierno español apoyando al gobierno cubano. ¿Cómo lo apoyan? No lo apoyan económicamente, porque ya no lo apoyan, pero sí los apoyan ideológicamente. Entonces se mantiene la cúpula del Partido Comunista como el poder central con las Fuerzas Armadas, la represión. Ahí está el ejemplo y no hay otra forma de decirlo. Es terrible lo que está pasando al pueblo cubano. Y nosotros, que no creíamos jamás que íbamos a tener un gobierno como el que tenían los Castro, o lo que ha tenido Cuba, pues miren dónde estamos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un mensaje muy claro. Ellas no ocultan, no lo ocultan. Transmiten un plan país y que se lo crea todo el universo, ¿no? Y más si se sienten apoyados, como esta señora que acaba de ir a la vicepresidenta de Maduro, la Betty la Fea.
dándose besos con el señor Sánchez, ¿no? Y el gobierno español los apoya. Entonces, si internacionalmente tienen el apoyo incluso de las Naciones Unidas, está el logo de las Naciones Unidas en la página del gobierno cubano. Esa es la única respuesta que yo te puedo dar, Gonzalo, porque es precisamente el cubano que está sufriendo, lo que está sufriendo es lo único que puede decir. Pero ¿cómo lo van a decir si están en una dictadura terrible? Que los tienen totalmente, ahí no hay pensamiento crítico posible. Es imposible, eso no existe, ¿no? Por otro lado, Marisol, cuando tú me hablas de metodologías para desarrollar ese pensamiento crítico, bueno, pues fíjate que nos lo está diciendo Neuro. Neuro nos está diciendo que tiene que haber un cambio, un cambio curricular total en la educación. Tiene que haber un cambio curricular. Nosotros no podemos, ¿por qué nosotros digamos, no les llevamos a los estudiantes esta ley de las comunas y vamos a trabajar esa ley de las comunas como una forma? No es solamente educación social, moral y cívica. Eso está muy bien. Eso está magnífico. Pero hay que ir más allá todavía. Hay que ir al análisis y acercarnos a todas las edades, desde primaria. Y eso se puede lograr. Nosotros como educadores, la pedagogía tiene que ir en esa dirección, en esos valores que se encuentran totalmente tergiversados. Es una mentira encubierta. Entonces, tenemos que llegarle a la población y desarrollar nosotros como pedagogos esa posibilidad de llevarles documentos, de llevar análisis, puntos a analizar y que no pensemos que los estudiantes no pueden o que no es para ellos o que la política no es para la escuela. Ese ha sido nuestro peor error. Y decir que todo funciona en democracia. No, vamos a ser críticos, no todo funciona en democracia. La democracia es perfectible, tenemos que mejorarla día a día, que fue lo que no nos pasó cuando estábamos en los 40 años de democracia. No buscamos perfeccionarla. Entonces, el esfuerzo de educación tiene que ser en llegar, y esa pedagogía es la que tiene que cambiar. A mi modo de ver, y tú lo dijiste, Neuro, es el aspecto curricular lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? No dejarlo como que si todo está perfecto, de que si la democracia es perfecta y ya. No, ni siquiera en este país, en Estados Unidos, que es donde estamos viviendo ahora. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, lo que son los lobistas, por ejemplo, toda la corrupción que hay en la democracia norteamericana, eso hay que decirlo, eso hay que explicarlo, eso hay que decirlo a los estudiantes. No solamente a nivel universitario, eso tenemos que llegar a explicar lo que significa esa corrupción. Donde haya corrupción hay que hablarla, hay que decirla. Bueno, esto es lo que yo le puedo decir con relación a esta parte. Gracias, ¿Alguien La más, Liliana. democracia Gonzalo? Tenemos a es Matías frágil. Laporte. Liliana, perdón. Adelante, Matías. Matías, Primero, gracias por dejarnos entrar a esta actividad. Me parece interesante la vinculación entre política y educación. Hablo a nombre gracias, Matías. del... Gracias a usted igual. Hablo a nombre de la Universidad de los Lagos, específicamente de los estudiantes del curso de habilidades directivas del Magíster en Gobierno y Gestión de Políticas Públicas. Yo soy profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación y actualmente estoy haciendo el magíster que acabo de nombrar. En ese contexto quisiera hacerle una pregunta. Interesante. Sí, ¿qué opinión tiene sobre que, si bien en Chile las universidades son autónomas en su administración,
lo que tiene sus beneficios, sus virtudes, digamos, pero también sus vicios. Pero más allá de ello, que, digamos, pese a eso, están fuertemente influenciadas por factores político-partidistas. O sea, autonomía, pero la palabra autonomía se queda pequeña, porque no sirve mucho si, por ejemplo, el gobierno de turno, en el caso de Chile, al ser de izquierda, influye mucho en las universidades estatales, en lo que hacen. Hay una relación demasiado fluida que no se había dado en otros gobiernos, inclusive de izquierda, porque este es el más de izquierda desde el retorno a la democracia. Esa sería mi pregunta. La ¿Hay última alguien parte, más, me disculpa, Gonzalo? pero la última parte no la escuché, la relación con la democracia. Hay un micrófono abierto, ¿verdad? Sí, yo no Porque la sé, última hay que parte, Matías, apagarlo. me disculpa, la última parte no la escuché. Ah, que no, que es que este gobierno se nota que su agenda va muy cohesionada con las universidades estatales, pese a que son autónomas, porque la palabra autonomía funciona por un tema administrativo nomás, o sea, sigue la agenda gubernamental de Boric. Está muy influenciada estas universidades estatales. Te Digamos, tengo que hacer una pregunta, Tiene, Matías, y me disculpa. ah, La universidad es que hay un son radio autónomas, prendido. tienen autonomía, discúlpeme, te tengo que hacer una pregunta, Matías, que no ¿sí? desconozco. Tiene autonomía, pero quiero decirte, cuenta con un presupuesto que es del gobierno o es el presupuesto es Mm, gubernamental o depende eh, o cómo es ese un- tipo de autonomía. una parte, pero igual influye mucho la matrícula, el arancel, aunque gran parte del estudiantado igual es financiado por el Estado. Hay una gratuidad para los estudiantes más vulnerables. Y bueno, en el caso de posgrado ya es un Ya, sistema distinto, porque ahí depende de cómo claro, vayamos avanzando de forma académica, ¿cierto? La gestión que claro, hagamos para obtener una beca, pero el financiamiento es mediante becas en el posgrado. entiendo. Claro, yo la estoy tratando de comparar con las universidades venezolanas, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, nosotros llamamos autonomía, pero hay vamos a decir, una apertura política en la cual tenemos hemos tenido durante años, ¿no? La posibilidad durante siempre, pues la universidad venezolana tiene la autonomía y precisamente de tener libertad política, podríamos pertenecer a cualquier partido político y sin embargo asistir a la universidad digamos, como profesionales autónomos, digamos. No influía la política, quizás en algunas escuelas más que otras, ¿no? Pero realmente la universidad es autónoma. Cuando hablamos de autonomía, para mí, es que el gobierno de la universidad, que si bien es elegido por los diferentes partidos políticos o personas que pertenecen a diferentes partidos políticos, digamos, la corriente ideológica de cada uno de los estudiantes es independiente. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, cuando tú me haces la pregunta si la agenda política del gobierno influye tanto en la universidad, esto quiere decir que los universitarios, los estudiantes, pertenecen al partido de gobierno o no, o les dan cupo a los del partido de gobierno o no. Esa es mi pregunta también hacia ti. Ya, Si hay lo que alguna ocurre diferenciación
digamos, a los que no pertenecen al partido. Lo que ocurre en Chile es que, a ver, aquí se retornó a la democracia el año 90 y precisamente en ese año había mayor identificación de las personas con los partidos políticos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la identificación con dichos partidos ha ido disminuyendo. Ahora casi nadie se identifica por un partido político. O sea, yo le pregunto a un joven en qué partido pertenece y la mayoría me va a decir que en ninguno. Yo creo que sí, que lo que ocurre es que la mayoría de los profesores en la universidad, o por lo menos los más influyentes, son de tendencia de izquierda y siguen también la Del agenda partido del de gobierno, gobierno, claro, igual que de tendencia de izquierda. gente de rectoría, eso es lo que ocurre. Permíteme un momento, Matías y Ya, Liliana, para aclarar un poco, ¿no? En Venezuela, el sistema universitario tiene universidades autónomas y universidades que ellos denominan experimentales. Las autónomas deciden quiénes van a ser sus propias autoridades mediante votación, pero tienen una fuerte dependencia económica, financiera del Estado. Pero sin embargo, la influencia política es muy poca en las universidades autónomas. En cambio, en las universidades experimentales, las autoridades las designa el Estado como tal y obviamente tiene una gran participación e influencia desde el punto de vista político e ideológico. De hecho, voy a irme al ya. caso de Chile para explicarles mejor el contexto, que es la primera vez que veo que hacen una iconografía con el presidente electo, fue ahora con Boric. Nunca vi eso ni con Piñera, Bachelet, ninguno. Yo lo vi como una especie de propaganda. Claro. Claro, indudablemente, ¿no? Indudablemente, es una propaganda política y los estudiantes no lo aceptan y las autoridades lo Claro, aceptan. A eso es lo que tú te refieres, que hay una influencia grande del gobierno hacia la universidad, ¿no? los estudiantes yo creo que ni siquiera se lo cuestionan, lo naturalizan. Yo creo que ni siquiera es algo que ellos... No creo que la mayoría de los estudiantes haya hecho un análisis. Ya. Bueno, esa es una realidad que Bueno, Neuro, ustedes están Gonzalo, viviendo. A ver, Gonzalo, Gonzalo. ¿hay alguien más anotado en no, el palabra? no hay más nadie anotado, pero yo quería hacer algo que dijiste tú al comienzo. Eh, Ya. Chile es parte de las Américas y la vocación de Ven América es todas las Américas. Por lo tanto, bienvenido Lacoste, bienvenido el profesor Loaiza, bienvenido, no sé cuál más lo que sea de Chile, pues se han retirado ya varios, pero todo latinoamericano es bienvenido a participar en este comité. Nada más se ponen en comunicación con Neuro o con Marisol y bienvenidos todos. Esa es la vocación de Benamérica. Como miembro de la Junta Directiva, pues puedo transmitir ese mensaje. Liliana también es miembro de la Junta Directiva y Neuro también es miembro de la Junta Directiva. Yo lo apoyo. Entonces, Marisol. pues bienvenido y gracias Matías por la información sobre la Universidad Chilena. Yo tengo un comentario sobre las universidades. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, que es del Estado, como estaban aclarando ahorita, con autonomía completa. Las universidades típicamente tienen mayoría de profesorado que tienen sus ideas, su parte ideológica muy de izquierdas. A mí no me gusta hablar de izquierdas o derechas porque hay adelante, atrás, hay arriba, abajo. Es un mundo polidimensional y es un simplismo hablar de izquierdas o de derechas, un simplismo equivocado a mi modo de ver. Pero bueno, hay muchos, mayoría del profesorado que hacen eso. Sin embargo, en Venezuela nunca ejercieron un filtro en el ingreso de los estudiantes. Todo estudiante que calificara intelectualmente porque pasaba un examen de admisión tenía derecho a entrar a la universidad y recibir
educación universitaria gratuita. Eso sucedió en Venezuela hasta el año 2000, cuando empezó el régimen que tenemos ahorita, en que se pasaron a las universidades experimentales, como dijo Neuro, porque las universidades experimentales, la presidencia de la República puede nombrar las autoridades y han creado una nueva cantidad de universidades que son la competencia de las universidades que todavía existen y subsisten en alguna forma. Pero gracias por los comentarios, porque en alguna forma todos sufrimos de la misma enfermedad, que es esta enfermedad juvenil y de gente que se autocalifican de intelectuales. Pero es una enfermedad juvenil. Y eso, a lo largo de la vida, la gente va aprendiendo de que esos modelos ideológicos no funcionan. Hay que aterrizar la idea. Perdona el Neuro y Liliana por el comentario, pero el resumen es la invitación a que sigan participando. Todo latinoamericano es bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Y llevamos 20, Claro que sí. 20 conversatorios de este Ya. tipo, ¿no? Desde todo punto de vista, porque el comité abarca, en verdad, algunas actividades del ser humano que son amplísimas, ¿no? La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Entonces hemos tenido 20 ya conversatorios que se han grabado y están también a la disposición de la universidad. Bueno, Okay. Muchas gracias. bueno, Neuro. Bueno, terminamos. Gracias. Gracias. Neuro. Bueno, Sí, gracias a gusto ustedes, reactivarte. todos ustedes, por la participación y gracias por la asistencia. Estamos Muchísimas entonces gracias a dispuestos todos, de a verdad. continuar con Estamos- esta idea, y gracias al profesor Loaiza por haber tenido esta iniciativa bien interesante. Muchas gracias, Kim, Matías. Gracias, profesor. Gracias a ustedes Muchísimas por gracias. aceptarnos. Gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego.